Que Dios les bendiga nuevamente, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos en la Iglesia Luterana Trinity Cristo Rey, nuevamente enviando el mensaje de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy es el 12º domingo de Pentecostés. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Oh Dios, tú que impartiste conocimiento a los corazones de tus fieles, enviándoles la luz de tu Espíritu Santo, haz que el mismo Espíritu nos conceda un juicio recto en todas las cosas, para que meditemos en lo justo y guiados por ti, lo realicemos. Esto pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Confesemos pues nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado a ti con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con toda justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus caminos, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de Él perdona todos nuestros pecados. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Entonces, como pastor llamado por Dios y ordenado por su iglesia, yo anuncio y proclamo el perdón de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las lecturas para este día, mis queridos hermanos, vamos a encontrar la primera en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, y leemos luego versículos del 20 al 26. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después, el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Esto es la palabra de Dios. Nuestro evangelio para este día está en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 11. No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí,
también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Esto es la palabra de Dios para hoy. El reto de perder la vida en el nombre de Jesús va en contra de nuestros valores modernos. La preservación de vida es una gran industria que incluye la medicina moderna y se anuncian en todas partes también dietas y programas de ejercicio que claman extender la vida. Cosméticos y cirugía plástica conservan nuestra apariencia. Y hasta en el momento de la muerte, los directores funerarios continúan haciendo su trabajo. En este mundo de hoy es difícil, pues, oír la llamada de Jesús a perder nuestras vidas en su nombre. A una joven pareja de esposos les regalaron una Biblia. Ninguno de los dos la había leído antes. Un día el marido sintió curiosidad y empezó a leerla y se interesó en la narrativa, así que continuó leyéndola por varios días. Después se dirigió a su esposa y le dijo: amor, si este libro es verdad, estamos equivocados. Continuó la lectura de la Biblia y al cabo de unos días más habló nuevamente con su esposa y esta vez le dijo: si este libro es la verdad, estamos perdidos. Con más interés que nunca prosiguió estudiando el libro hasta que una noche exclamó: amada esposa, si este libro es la verdad, podemos ser salvos. El mismo libro que le había revelado a este hombre que estaban condenados, también le reveló el medio de ser salvos a través de Jesucristo. Esta es la gloria de la Biblia. Este es el poder de la palabra de Dios. Que si confías en Cristo solo y plenamente en Él, serás salvo. Yo sé que ustedes conocen a Jesucristo como Salvador, así que escuchen mis palabras como un recordatorio de nuestra fe y otros puedan verlo como quizá un entrenamiento para evangelizar a otros. De cualquier manera, este día quiero hablar del regalo que no tiene precio, el regalo precioso que Dios nos ha dado. Así es, mi objetivo de hoy pues es decirles con mi limitado tiempo y corto vocabulario lo que es este evento de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección y lo que esto significa. Quiero ayudarles a contestar la pregunta que nos hacen cuando hablamos del Evangelio. ¿Y qué hay en todo esto para mí? Bueno, primeramente tenemos lo que dice la ley de Dios. Por causa del pecado, yo no puedo llegar a Dios. En Romanos 3:23 nos dice: puesto que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a causa del pecado en nuestras vidas, no hay manera que nosotros podamos llegar a Dios. La forma en que esto se nos muestra de que somos pecadores es a través de la ley, la cual se puede resumir en los 10 mandamientos, los cuales nos demuestran que no amamos a Dios como debemos y que además nosotros no podemos ser un padre suficientemente bueno o una madre suficientemente buena o amigo o vecino o colega. Porque nadie en esta vida es perfecto y fallamos de una manera o de otra. Usted puede ser un excelente ciudadano, pero eso no le gana la vida eterna. Usted puede pasar la vida haciendo buenas obras a otros y aún así no alcanzar el cielo.
La realidad es que no hemos llegado ni podemos llegar a cumplir la norma de Dios, ni en pensamiento, ni en palabras, ni en hechos. No hemos podido guardar sus mandamientos a cabalidad. Por eso no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Y el versículo que sigue, el número 9, que destaca tremendamente, no es por obras para que nadie se gloríe. Todos nosotros estamos siempre lejos de la gloria de Dios porque nuestras obras nunca serán suficientes para alcanzar la gloria. Por supuesto, sabemos que la Biblia enseña que Dios es misericordioso y compasivo. Él no quiere condenarnos, pero Él tiene que castigar el pecado. Y no es que Dios nos odie, no es así. Él nos ama. Pero porque Dios es justo y santo, no puede ignorar el pecado en nuestras vidas. Por buenos que seamos, el pecado tanto pequeño como grande nos condena a una eternidad lejos de Dios. En Romanos 6:23 leemos, mas la paga del pecado es la muerte. Pero a esto leemos cuál es la actitud de Dios, quien en su amor provee la solución. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y en Romanos 5 y versículo 8 también vemos la respuesta de Dios ante nuestra imposibilidad. Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué entendemos entonces de esto? Dios se acerca a mí y a usted a través de su Hijo. La solución para alcanzar la gloria de Dios no está en las obras, está en Jesucristo y en nuestra fe en Él. Mas Lucado, en su libro 6 horas y un viernes, cuenta la historia de un misionero en Brasil que descubrió una tribu de indios en una parte remota de la selva. Ellos vivían cerca de un río grande. La tribu necesitaba atención médica, pues una enfermedad contagiosa destrozaba a la población y las personas morían diariamente. Había un hospital no demasiado lejos, al otro lado del río, pero los indios no cruzaban el río porque creían que este río estaba habitado por un espíritu maligno y que si ellos entraban al río, morirían. Meterse en esa agua significaba para ellos una muerte segura. El misionero explicó cómo él había cruzado el río sin consecuencias, pero ellos no le creían. Entonces él los llevó a la orilla y colocó su mano en el agua, y ellos todavía no querían meterse. Entonces él se metió en el agua hasta la cintura y hasta salpicó agua en su cara. Y aún así, ellos todavía no se atrevían a entrar en el río. Por último, él se zambulló en el río. Luego nadó bajo la superficie hasta que salió en el otro lado. Entonces levantó un puño triunfante en el aire. Había entrado en el agua y escapó de morir. Entonces fue que los indios rompieron en gritos de júbilo y lo siguieron al otro lado. En Romanos capítulo 3, versículo 26 leemos, para que Él sea el justo y el que justifica. Esa es la razón por la cual Dios mismo se hizo hombre, habitó entre nosotros. Él es la primicia, Él es el justo, Él es el que justifica. A través de su vida y a través de su muerte, haciéndose hombre entre nosotros, toma la iniciativa y se convierte en el segundo Adán, pero el Adán que no cayó, el Adán que no pecó. Cuando nosotros nos paremos en juicio delante de Dios, ¿qué diremos cuando Dios nos pregunte cómo podemos justificarnos? No hay ninguna otra manera de llegar al cielo si no es a través de la fe en Jesús. Somos salvos por gracia. Jesús mismo lo declaró.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único justo y el que justifica. Debemos tener a Jesús como Señor y como nuestro Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, leemos: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que también debemos reconocer esto: no es suficiente solo creer en Jesús y que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz. A esto, si lo reconocemos, le llamamos el conocimiento intelectual. En ese sentido, hasta el propio diablo cree eso. Pero la salvación no es solamente conocimiento intelectual, sino que es algo personal que se confiesa con la boca, pero se cree en el corazón. Es interna, es completa, es sincera, es total y es un don de Dios. Y finalmente, nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4, Pablo escribió estas palabras: primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo nos dice que lo más importante que él ha enseñado es, primero, que él ha recibido. No salió de su propia cuenta, Él lo recibió. Segundo, que Cristo murió por nuestros pecados, y ahí la base de nuestra salvación. En tercero, que Él fue enterrado, murió, en realidad murió. Pero cuarto, que Él fue levantado de entre los muertos. Es en la resurrección que se encuentra nuestra esperanza de la vida eterna. Así pues, en 1 Corintios, en el capítulo 15, los versículos 20 al 23, leemos: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que Dios ha hecho todo lo que Él necesitaba hacer para que podamos ser libres de la esclavitud del pecado y podamos entonces alcanzar la gloria de Dios. Nuevamente, no es por obras para que nadie se gloríe. El pecado es lo que no permite que usted pueda tener una relación con Él y no le da ninguna esperanza de llegar al cielo. ¿No es tiempo de arrancar esa estaca de su vida? De algún modo, muchas veces nos convencemos que la estaca del pecado está bien clavada en nosotros y que nunca podremos sacarla. Y la verdad, tendríamos razón. No podemos. Por nuestra propia cuenta, no podemos. Pero las buenas noticias es que nosotros no tenemos que hacerlo. Dios lo hizo por nosotros cuando Él envió a su Hijo para morir en una cruz, pagando así el precio de nuestro pecado. Pero no quedó ahí todo. Dios también levantó a su Hijo de entre los muertos 3 días después, demostrando su victoria sobre Satanás, el pecado y la muerte. ¿Qué necesita entonces hacer usted? Solamente reciba el regalo, recíbalo en fe. La dádiva de Dios, que es el perdón de pecados y la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por esa razón entonces es que confesamos las palabras del credo. Esta es nuestra fe.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y ahora entonces, mis hermanos, con esta fe que tenemos en nuestro Señor, elevemos nuestras oraciones delante de Él. Oremos pues juntos en el nombre del Señor y por la misericordia que Él ha prometido a todos los necesitados. Oramos por la Iglesia, el cuerpo de Cristo y los elegidos a quienes Dios ha llamado a la fe y a la unidad a través de su Hijo, y por esta congregación ahora reunida en su nombre alrededor de su palabra y sacramentos. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oramos por los misioneros alrededor del mundo, por las nuevas congregaciones y por cada uno de nosotros en nuestro llamado bautismal a la adoración, el testimonio, la oración y el servicio. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oramos por esta nación y su presidente, por el gobernador de este estado, por todos los jueces y magistrados, por aquellos que prestan servicio, como son los bomberos, policías, trabajadores de desastre, personal médico. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oramos por los enfermos y aquellos que los cuidan, por aquellos que luchan con enfermedades mentales, para que Dios los sane de acuerdo a su voluntad y les conceda consuelo y paz en sus pruebas. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oramos por los moribundos y los que lloran a sus seres queridos, especialmente por aquellos que han perdido seres queridos a causa de esta pandemia, de esta crisis global. Oramos, Señor, que les concedas el conforte de tu presencia en medio de esta pérdida. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oramos por gracia para reconocer a Cristo, el Cordero de Dios, por valor para confesarlo ante el mundo y por un corazón agradecido que reconozca toda su bondad hacia nosotros. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Oh Dios misericordioso, recibe las oraciones de tu pueblo de acuerdo con tu promesa y concédenos todo lo que sea necesario, pero guárdanos de todo peligro para que podamos mantenernos seguros en los brazos de nuestro Salvador hasta que Él venga a glorificar a su iglesia. Todo esto pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, quien nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, Señor, tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban ahora la bendición de Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el Señor siempre tenga su rostro inclinado hacia ti y escuche tus peticiones. Que el Señor te conceda su paz infinita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros una vez más. Esperamos en Dios poder estar nuevamente con ustedes la semana próxima. Que Dios los bendiga.